Buenas noches, hermanos, queridos hermanos de Honduras. Soy Esteban. Estoy llamando desde España. Son las 3 de la mañana aquí, pero quería hacer esto en vivo. Espero que estén bien. Disculpe que si mezclo el español de España con, con la gramática de Honduras, ¿no? Que hago un lío con todo esto. Pero espero que estén bien y creo que ya ha pasado como 2 semanas desde la última llamada que habéis estado en casa. Yo desde el día 5 de marzo estoy en casa. He salido 2 veces rápidamente, solamente por unos minutos, pero me imagino que estáis escuchando las noticias que la cosa está muy seria aquí en España, especialmente aquí cerca de Madrid. Um, pues hay una tentación de quejarnos de que estamos en casa, ¿no? Y no podemos salir. Pero recuerdo, hermanos, que hay muchas personas y hermanos que están en el hospital que quisieran estar en casa. Entonces debemos agradecer a Dios que estamos en casa y que no estamos en un hospital. Me gustaría pediros que sigáis orando por España. El país está siendo humillado y falta de todo, en médicos, enfermeras, camas, de todo. Y ayer fue el día, podemos decir, más cruel hasta ahora, que murieron 950 personas en las últimas 24 horas. Y en los 5 días anterior a esto, cada día ha habido 800 personas diarias que han muerto. En total, solamente en Madrid ha habido 4.175 muertos, en Cataluña 2.093 y un total de 10.000 personas han muerto en España. Ayer morían cada 6 minutos y medio una persona del virus en España. Pues que Dios tenga misericordia de España, que use este tiempo para que el país busque a Dios. Creo que habéis escuchado de esta expresión de aislamiento, que tenemos que mantener el aislamiento social entre las personas, y es correcto. Pero realmente esta expresión aislamiento social engaña un poco. Porque realmente no es aislamiento social, la expresión correcta debe ser aislamiento físico entre las personas y no aislamiento social. Debemos mantenernos, no debemos mantenernos aislados de los demás socialmente, físicamente sí, pero más bien debemos aprovechar estos momentos para estar en contacto con los hermanos que están en casa. Hay muchos hermanos que están en sus casas, hermanos y hermanas, y tienen miedo y no saben qué hacer, no están congregando y no saben qué hacer. Y esta noche me gustaría tratar este punto. ¿Cómo podemos lograr reunir a los hermanos, congregar a los hermanos en este tiempo? No podemos congregarnos físicamente en las salas, ni tampoco podemos congregarnos en las casas, sino como familias. Pero ¿qué debemos hacer? Y ese es mi planteamiento esta noche. Lo que voy a plantear no es fácil, pero vale la pena. Y vamos a mirar algunos textos bíblicos, pero por la gracia de Dios y por su misericordia nos ha tocado vivir en un momento en la historia que hay maneras de contactarnos, de comunicar, de tener contacto social. Por ejemplo, estamos usando este medio de Facebook y doy gracias a Dios que puedo comunicarme con vosotros, con ustedes. Esto significa que ustedes tienen
ordenadores, computadores o tienen móviles, celulares y pueden ver este programa o este mensaje esta noche. Pero tenemos que pensar un poco más en esto. Dios nos está dando un momento de mucho, tenemos más tiempo que nunca para interactuar con los hermanos. Es un momento que podemos tener contacto entre nosotros. Desde que estamos en casa, siento que tengo más contacto con personas que nunca. Y yo creo que es porque Dios ha provisto, por ejemplo, Facebook o Skype o Zoom y cosas así. Entonces, mi preocupación es que los hermanos de las congregaciones se desaniman. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Pues quiero especialmente animar a los hermanos que sepan un poco más acerca de la tecnología, un poco acerca de Facebook o especialmente el programa Zoom, que es como una especie para videoconferencias o llamadas, que piensen cómo pueden usarlo y ayudar a los ancianos y a sus iglesias a usar estos medios. Bueno, esta noche quiero mirar algunos pasajes bíblicos que debemos tener en mente en estos momentos de aislamiento. Primero es en Juan 20. El otro día estaba leyendo mi Biblia en Juan y realmente me impactó este pasaje de nuevo, un pasaje muy conocido, pero que debemos meditar en ello y pensar cómo lo aplico en este momento. En Juan 20, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes que todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, el hecho de que estamos en nuestras casas, el hecho que no podemos congregarnos, no invalida este pasaje. Más que nunca tenemos que buscar formas de cuidar las ovejas. Nuestros hermanos y hermanas que están en sus casas, y muchos que están asustados, y muchos no saben qué hacer. Entonces, hermanos, pensemos cómo, si realmente amo al Señor, lo voy a mostrar buscando formas de apacentar a sus ovejas, de pastorear a sus ovejas, de ir detrás de sus ovejas. Yo pienso en aquel pastor, la historia del pastor que fue en búsqueda de aquella oveja que se había apartado y tuvo que hacer mucho esfuerzo para poder conseguir lograrle y volver a traerle al rebaño. Y hermanos, esto significa que si nosotros también vamos a tener que hacer mucho esfuerzo, tenemos que pensar en nuevas maneras de pastorear las ovejas. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Nunca jamás será igual. Pero tenemos medios que estamos usando y podemos usar estos medios para reunir a los creyentes y pastorearlos. ¿Y de quién es la responsabilidad de esto? ¿Los ancianos? Pues claro que sí, esos son los ancianos, pero de todos nosotros también. Hay más de 75 pasajes en la Biblia que hablan de nuestra responsabilidad, de qué debemos hacer los unos por los otros. Hay muchos versículos. El enemigo quiere esparcir las ovejas en este momento, pero tenemos que buscar maneras de reunirlas,
protegerlas, alimentarlas y animarlas. Nuestra meta como hermanos y hermanas no debe ser no bajar la guardia, sino seguir buscando formas de congregar a los hermanos. Y antes de pensar en unas formas de congregar a los hermanos, me gustaría ver algunos pasajes de la Biblia. ¿Cuáles son las prácticas esenciales para mantener la salud espiritual de nuestros hermanos? Pues la primera cosa es mantener los ojos de ellos en el Señor. Ese es nuestro primer deber, es que fijemos nuestros ojos en el Señor en este tiempo. Hablé de esto en el primer mensaje que di hace como un par de días. Pero pienso en 1 de Tesalonicenses 5:18 que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que mantener los ojos puestos en Cristo y darle gracias continuamente. Es la mejor manera de mantener una actitud positiva en estos momentos de mucho estrés. Entonces, momentos de recordar los beneficios del Señor. Tantas cosas que tenemos. Tenemos casas donde refugiarnos. Si estás en casa con alguien más, estás con familia, no estás a solas. Tienes salud. Hay que dar gracias a Dios por todos sus beneficios. Y de esta forma nos vamos a mantenernos positivos y animados en el Señor. La segunda cosa es, en Santiago 5:16, es orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una de las cosas que más anima, nos mantiene animados, hermanos, es cuando oramos juntos. Cuando oramos juntos, los unos por los otros, cuando compartamos nuestras preocupaciones y oramos el uno por el otro, y vemos respuestas a la oración, eso es lo que nos mantiene fuertes en el Señor, sabiendo que el Señor no nos ha abandonado, está con nosotros, está esperando nuestras peticiones. Otro versículo que es importante en estos momentos es Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Necesitamos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Tenemos que comunicar nuestros problemas. ¿Qué nos está estresando? ¿Qué estamos afligidos por algo? ¿Tenemos alguna necesidad? Pues necesitamos comunicar esas cosas. Tenemos que buscar maneras de comunicarnos con los hermanos para que comuniquen sus problemas. Entonces, para así cumplir la ley de Cristo, sobrellevar los unos las cargas de los otros. También Hechos 2:42. Qué importante es recordar este versículo que todos conocemos de memoria, pero es bueno visitarlo, las 4 prácticas básicas de una iglesia. Y pregunto, hermano, ¿es posible en estos momentos cumplir con estas 4 prácticas básicas? Podemos, dice aquí, y perseveraban, no dejaban de hacer esas cosas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Es posible seguir haciendo esas cosas? Pues yo creo que sí, y vamos a hablar de esto en un momento. Pero nosotros tenemos que, la forma de mantener la salud de la iglesia y de los hermanos es tener estas 4 cosas. Una dieta de la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios juntos. La comunión. Yo creo que tenemos una oportunidad de estrechar la comunión entre los hermanos. De poder reunirnos por diferentes medios. Y voy a explicar esto al final, algunas sugerencias, lo que estamos haciendo aquí y cómo nos está ayudando.
Creo que eso es lo que me motiva. En Mateo 28 también, bueno, recordamos otra vez, la doctrina de los apóstoles, el estudio de la palabra, la comunión unos con otros, poder mostrar el afecto y el cuidado de cada miembro, compartir nuestras gratitudes con Dios y también nuestras preocupaciones y problemas que estamos pasando juntos. El partimiento de pan, los primeros hermanos lo hacían en las casas. También nosotros lo hacemos en las casas. Y en las oraciones, orando juntos, que ellos adoraban a Dios también. En Mateo 28, 19 y 20, hay algo muy importante que Jesús nos dejó la gran comisión. Y hay un detalle aquí, es muy importante. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escucha bien esta frase, enseñándoles que guarden, que obedezcan, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, tenemos que animarnos los unos a los otros a no solamente leer la palabra de Dios, sino guardar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios. El mandato del Señor no dijo enseñándoles que sepan todas las cosas, no, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en un momento vamos a ver cómo podemos ayudarnos a guardar la palabra de Dios. Me alegro mucho de ver algunos de los nombres de personas que están con nosotros esta noche. Os amamos en el Señor, os echamos de menos y me alegro que podemos comunicarnos de esta forma. La pregunta ¿es posible continuar con estas prácticas durante este tiempo de aislamiento físico? ¿Es posible? Los que estáis escuchando, ¿qué piensan? No podemos congregarnos en nuestras salas, ni podemos reunirnos como iglesia en nuestras casas. Entonces, ¿qué? ¿Se puede o no se puede cumplir con todos estos versículos que hemos mirado esta noche? Pues sí, hermanos, podemos. Hemos aprendido una forma de cumplir con todas estas cosas que acabo de decir, de dar gracias a Dios juntos, orar unos por los otros juntos, de sobrellevar las cargas las cargas de los unos y de los otros, y perseverar en esas 4 cosas, y hacer discípulos que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. ¿Cómo se puede hacer? Pues primero voy a decir que no va a ser algo fácil, pero es muy factible, es posible. Lo estamos haciendo. Y el hecho que ustedes saben cómo usar Facebook será más fácil para ustedes. Hemos aprendido una manera sencilla que cualquier creyente puede usar con otros creyentes, incluso con no creyentes, pero ahora mi preocupación es cómo mantener la salud de los creyentes, ¿no? Queremos hablar de evangelismo también, pero en este momento es urgente mantener a los hermanos animados, fuertes, creciendo siempre en la obra del Señor y en comunión los unos con los otros. Pues hemos aprendido una forma súper sencilla que incluye todos estos principios bíblicos del ADN de una iglesia sencilla, de una iglesia sana. Lo mejor es hacerlo en grupos de personas, grupos pequeños de 5 a 10 personas. Lo puedes hacer en casas, el problema es que no podemos reunirnos en casas en este momento. Pero se puede hacer perfectamente a través de Zoom o Skype o otro medio. Hay que probar. Mi favorito es Zoom, es gratis. Puedes tener hasta 100 personas. Tenemos reuniones los sábados con 25 a 30 personas, pero también cada domingo lo hacemos
en casas, cada uno está en su propia casa, hacemos la reunión de oración con la iglesia y también el culto. Pero ¿cómo lo hacemos? Usamos una herramienta que se llama Estudio Bíblico por Descubrimiento. Estudio Bíblico por Descubrimiento, EBD. Contiene todos estos elementos que hemos mirado. Y si tienes un bolígrafo y papel, les diré, contiene 7 preguntas y las preguntas siempre son las mismas, no cambian. Siempre son las mismas preguntas. Y cada pregunta tiene el ADN detrás de estos principios bíblicos que hemos mirado. Vale, si tienes algo con qué escribir, y si no, puedes volver a mirar este vídeo. La primera pregunta es, cuando te sientes en un grupo o estás en una llamada de Zoom, como con 5 a 10 personas, haces estas preguntas, ¿vale? La primera pregunta es, ¿de qué estás agradecido con Dios? ¿De qué estás agradecido con Dios? Ese es este elemento de agradecimiento. Estamos obligándonos a recordar las cosas buenas que Dios ha hecho para nosotros. ¿De qué está agradecido con Dios? Y cada uno dice algo. Lo mejor es que lo dicen en una sola frase. Si no, pues quedas ahí 2 horas hablando de todas las cosas que Dios ha hecho para nosotros que está bien. Vale, la segunda cosa, ¿qué le preocupa? ¿O en qué necesita la ayuda de Dios? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué le preocupa? ¿O en qué necesita la ayuda de Dios esta semana? Estas 2 preguntas tienen de agradecimiento, dar gracias a Dios, y la segunda cosa es llevar las cargas los unos por los otros y también orar los unos por los otros. Una vez que hemos contestado, cada uno lo ha dicho, ahí paramos y oramos juntos y damos gracias a Dios por las cosas que ha hecho para nosotros y oramos los unos por los otros. Es fabuloso. La razón que usamos estas 7 preguntas, porque si nos unimos en una llamada Zoom, una videoconferencia, y si no tienes un patrón o una guía, malgastas el tiempo. Pero con estas simples 7 preguntas te quedas enfocado y aprovechas al máximo tiempo. Bueno, una vez que has orado con el grupo, la tercera pregunta es, ¿hay alguien que conoces que tiene una necesidad? ¿Y qué podemos hacer como grupo para ayudar a esta persona? ¿Hay alguien que conoce que tiene una necesidad? Ese es el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no solamente es un estudio bíblico intelectual de acumular más información, sino nos relacionamos y oramos. Esa es la parte de la comunión. En Hechos 2:42. Tenemos comunión. También cubrimos la oración. Y aquí hay alguien que conoces, que tiene una necesidad. Ahí estamos amando al prójimo. Entonces piensa, ¿hay un vecino que podemos llevar comida? ¿O podemos llamar a alguien o visitar a alguien? Hay que tener cuidado en estos días. ¿Vale? Esa es la tercera pregunta. Ahora el siguiente paso no es una pregunta, sino ya comienza la siguiente parte, que es la parte del estudio bíblico. Y es así. Escoge un pasaje, puede ser como Salmo 23 o un salmo, pero escoge un pasaje que tiene como 5 a 10 versículos. Y cada uno lee uno de estos versículos y lee el pasaje 2 a 3 veces en voz alta. Y una vez que lo has leído 2 o 3 veces, cada uno tiene que volver a resumir el pasaje en sus propias palabras sin mirar el texto. Lo hace de memoria, lo pone en tus propias palabras. No interpretas el pasaje, solamente resumes el pasaje como si estuvieras diciéndolo a otra persona. Esto ayuda a que quede en la mente. Una vez que cada uno ha dicho el pasaje, ahora hacemos esa es la cuarta pregunta. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios, Jesucristo o el Espíritu Santo?
¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios? Y cada uno toma tiempo, vas tomando tiempo y vas mirando. Cada pasaje habla de Dios y cada pasaje habla, bueno, vamos a ver un momento, la siguiente pregunta. Ahí vamos descubriendo el carácter de Dios, vamos conociendo a Dios. Y es increíble cuando mires el pasaje desde este punto de vista. La quinta pregunta es, ¿qué nos enseña este pasaje sobre las personas o acerca de las personas? Ahora vuelves al pasaje. Cada pasaje habla de las personas o de Dios. Y miras el pasaje y vas sacándolo entre todos. Lo que las personas descubren, nunca lo olvidan. Nadie está enseñando, están descubriendo. Por eso se llama un estudio bíblico de descubrimiento. Y vas a quedar sorprendido cuántas cosas están en un pasaje. Es increíble. La sexta pregunta, que es la más difícil para todos, es ¿qué le está diciendo Dios a usted que necesita obedecer? ¿Qué le está diciendo a usted que necesita obedecer? Ese es el elemento que Jesús dijo, ir y hacer discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús dijo que el hombre sabio era aquel hombre que escuchaba sus enseñanzas en Mateo 7 y las hacía, las obedecía, las ponía por práctica. Ese es el hombre sabio que construyó su vida sobre la roca, el que fue obediente. Ese es uno de los grandes problemas en cristianismo hoy en día, que nos hemos acostumbrado a los creyentes a ser oidores de la palabra y no hacedores. Escuchan mensajes y mensajes y mensajes, acumulan información, pero no hay obediencia. Entonces nosotros hacemos esta pregunta, ¿qué le está diciendo Dios a usted que necesita obedecer? Y ahora lo expresamos en una frase, esta semana voy a ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Algo específico, ¿vale? Esta parte es crucial para el crecimiento. Esa es la forma de hacer discípulos, enseñándoles que obedezcan a Jesús y a sus mandatos. Y la séptima pregunta es, ¿con quién vas a compartir esta historia esta semana? ¿Con quién vas a compartir esta historia esta semana? Entonces, allí es el elemento de evangelismo, que estamos compartiendo con otros lo que hemos descubierto esta semana. La siguiente semana o la próxima vez que te reúnes con este grupo, comiences con de estas dos preguntas. Si quieres ponerlo como 8 y 9, pero realmente no esas son las 7 preguntas. Pero al regresar la siguiente vez que os reunís, haces esta pregunta. ¿Habéis hecho lo que dijisteis que ibas a hacer? Recuerda, cada uno dijo, voy a hacer esto. Ahora preguntas, ¿has hecho lo que has dicho que ibas a hacer? Ahora lo decimos, rendimos cuentas con amor. Pero sí rendimos cuentas. ¿Has hecho lo que tú dijiste que ibas a no sé qué? ¿Lo has hecho? Y tú también tienes que decir. Y también preguntas, ¿has podido compartir este pasaje con alguien durante la semana? Entonces el grupo está alcanzando a otras personas. Y eso es lo que se llama un EBD, un estudio bíblico por descubrimiento. Algunos lo llaman un grupo de descubrimiento, pero tiene estas 7 preguntas. ¿De qué está agradecido? ¿Qué le preocupa? ¿Hay alguien que tiene una necesidad? ¿Lees el pasaje? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de las personas? ¿Qué le está diciendo Dios a usted? ¿Y qué vas a hacer para obedecer? ¿Y con quién puedes compartir este pasaje esta semana? Pues esto se puede hacer con llamadas de Zoom, se puede hacerlo por Skype o WhatsApp o en un grupo pequeño. Pero si haces estas 7 preguntas, vas a cumplir con Hechos 2:42. Bueno, nosotros los domingos partimos el pan también en las casas. Entonces cada uno tiene pan y vino
o jugo, zumo en su casa. Y ahí por Zoom estamos viéndonos cada uno y damos gracias por el pan, damos gracias por la copa y todos recordamos al Señor juntos. Entonces, hermanos, hay maneras de superar este aislamiento. Tenemos que ser creativos, pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios en estos tiempos. Bueno, solamente esto quería compartirlo con vosotros. Si tenéis alguna pregunta en cuanto a los grupos de descubrimiento o el estudio bíblico por descubrimiento, pueden hablar con Walter Altamirano o Lenin Estrada. Y yo también estoy dispuesto a ayudarles en esto. Lo estamos usando en España, en Portugal, Francia. Estamos muy agradecidos con Dios que hemos aprendido esta forma tan sencilla para compartir la palabra de Dios. Es como este virus, el coronavirus. Es algo muy contagioso. Solamente con estornudar se puede contagiar a otra persona. Mire, debemos hacer discípulos de la misma forma, que tiene que ser más contagioso, más fácil. Y por eso, este estudio, esta forma de estudiar la Biblia, no es profundo, pero sí se basa en la obediencia y la comunión. Y es algo que podemos pasar a otros más rápido. Podemos hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Estamos estancados, hermanos. No estamos haciendo discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Pero necesitamos formas más sencillas que sean más contagiosas para que corra la palabra de Dios. Bueno, que Dios les bendiga. Os amo, veo sus nombres. Quisiera pararme y hablar con cada uno de ustedes. Mi correo electrónico es grant.ferrer@gmail.com. Si quieren escribirme para preguntar algo. Y estamos bien, Candy está bien también, estamos en casa. No queremos arriesgar mucho de salir como digo al principio, que hay muchos muertos. Entonces, pues que el Señor les bendiga y que seamos valientes, que busquemos formas de obedecer al Señor y de congregar a los hermanos para que no se desaniman. Buenas noches, hermanos.